La JEP tiene el deber de juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto, a la vez que debe resolver la situación jurídica de quienes participaron en estos crímenes internacionales y de este modo aportar al cierre jurídico del conflicto armado colombiano. A través de la ruta no sancionatoria, la JEP materializa la vía para reintegrar a la sociedad a los comparecientes que no fueron seleccionados como máximos responsables de graves crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto armado. Para cumplir con este propósito, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP implementa esta ruta siguiendo los principios de la justicia transicional restaurativa. Este camino abre la posibilidad para que miles de comparecientes resuelvan de manera definitiva su situación jurídica sin una sanción, pero garantizando y protegiendo los derechos de las víctimas a la verdad, la restauración integral y la no repetición, como lo exige el régimen de condicionalidad. Por la ruta no sancionatoria de la JEP transitan aquellos comparecientes que no tuvieron una participación determinante en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por agentes del Estado. Es decir, se trata de aquellos comparecientes que, a pesar de haber participado en estos crímenes, no tuvieron un rol de liderazgo en la planeación, ejecución y ocultamiento de los hechos. Por ello, no son sancionados. Por otro lado, los máximos responsables son aquellos que tuvieron una participación determinante en las distintas etapas del patrón macrocriminal identificado por la JEP y les corresponde una sanción restaurativa siempre y cuando acepten responsabilidad. El régimen de condicionalidad que se aplica en la ruta no sancionatoria es estricto y obliga a los comparecientes a hacer aportes de verdad plena, exhaustiva y detallada. La reparación inmaterial que contribuya a restituir la dignidad, el buen nombre y el bienestar de las víctimas. Y la garantía de que estos graves crímenes contra los derechos humanos no se volverán a presentar. También deben presentar avances en propuestas restaurativas para contribuir a la reparación de las víctimas y, de no hacerlo, se exponen a perder los beneficios que les ofrece el sistema. En 2022, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó que, entre 2002 y 2007, militares que integraron la Brigada Móvil 11 y los batallones de contraguerrilla número 26 y 79 fueron responsables de presentar a 46 víctimas en 26 hechos como supuestas bajas en combate para engrosar las filas de éxito militar en Dabeiba e Ituango. En esa determinación, la Sala de Reconocimiento seleccionó a 10 comparecientes como máximos responsables y remitió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas a 17 comparecientes que no fueron seleccionados como partícipes determinantes para resolverles, de manera definitiva y no sancionatoria, la situación jurídica. Con la investigación de estos hechos, la JEP desenterró la verdad que durante años estuvo ocultada en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, lugar que se convirtió en escenario para la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad por parte de miembros de la fuerza pública, conductas que se extendieron desde 1997 hasta 2007. La mayoría de los comparecientes que hacen parte de este proceso no habían sido investigados en la justicia ordinaria por estos crímenes, pero confesaron en la JEP las prácticas delictivas que materializaron en esa región y que la sociedad colombiana desconocía. En el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, a través de medidas cautelares y 4 jornadas de intervención forense, la JEP ubicó los cuerpos de 49 personas en 29 fosas comunes y una bóveda, todas víctimas de asesinato y desaparición forzada que fueron reportadas falsamente como bajas en combate. Con la práctica de la desaparición forzada, los comparecientes buscaban ocultar los crímenes y mantener en el olvido a las víctimas de estas conductas. Estos crímenes ocurrieron en el contexto de una alta intensidad del conflicto armado en Dabeiba y en la región del Nudo de Paramillo, un lugar estratégico para los actores armados pues conecta el interior del país con la costa caribe y con zonas del Pacífico colombiano como el Bajo Atrato y el Darién. Allí,
Durante los años 90 y 2000 ocurrió una cruenta disputa entre las tropas del ejército, paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia y el bloque José María Córdoba de las FARC-EP. En Dabeiba e Ituango, como en otras zonas del país, el accionar criminal de los militares se configuró a través de planes criminales organizados en los que habían objetivos, roles, recursos y un sistema de trabajo para presentar a las víctimas como falsas bajas en combate. El proceso restaurativo representó un camino difícil pero transformador. Muchos de ellos venían de un contexto donde el impacto y el pacto de silencio y la normalización de la violencia habían marcado su vida. A través de este proceso, ellos pudieron reconocer y enfrentarse directamente con las víctimas, escucharlas, escuchar sus testimonios. Les permitió comprender la magnitud de sus acciones. Este fue un proceso difícil, pues muchos no habían dimensionado el impacto real, el impacto humano y emocional de sus actos en las víctimas. Muchas de ellas llevaban años sumidas en una incertidumbre, en el dolor, en la desconfianza, sin respuestas claras sobre lo que le había sucedido a sus seres queridos. Los encuentros restaurativos les permitieron acceder a la verdad. Pudieron recibir una información detallada, de primera mano, sobre los hechos, incluyendo cómo, cuándo, por qué ocurrieron los asesinatos y las desapariciones de sus familiares. Esto les permitió desmentir versiones erróneas y reivindicar la memoria de sus seres queridos. En el marco de los hechos ocurridos en Dabeiba, que fueron determinados por la JEP, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas logró comprobar, con un alto estándar probatorio, la participación de 15 comparecientes de la fuerza pública, no seleccionados como máximos responsables, en 14 hechos victimizantes. En el marco de la ruta no sancionatoria, estos 15 comparecientes han aportado verdad, reparación y adicionalmente han reconocido su responsabilidad en los crímenes en los que participaron ante la magistratura y frente a las víctimas, familiares de las víctimas directas, en encuentros dialógicos, contribuyendo así a la construcción de justicia en el marco de los objetivos del Acuerdo Final de Paz. Estos comparecientes, tras aportar verdad exhaustiva por los hechos en los que participaron, demostrar su compromiso con la no repetición y detallar propuestas orientadas a restaurar a las víctimas, se encuentran ante la posibilidad de resolver su situación jurídica, rehacer sus vidas y cumplir con los compromisos adquiridos con las víctimas, la justicia y la sociedad colombiana. El mayor mensaje es que la paz se construye sobre las bases de la verdad y la memoria, no sobre la venganza. La resolución de la situación jurídica de estos comparecientes no es únicamente un cierre jurídico a su situación, sino la apertura de un nuevo capítulo en el que las víctimas pueden mirar hacia adelante con la dignidad, con la certeza de que su dolor no fue ignorado y con la esperanza de que la justicia restaurativa contribuya a que los hechos como estos nunca vuelvan a ocurrir. JEP. Estamos transformando el país.